mi nombre es Jimena Montes, soy la profe de matemática y en este tutorial lo que les voy a mostrar es cómo ingresar al aula, al Classroom, cómo bajar los trabajos prácticos y cómo subir las respuestas y demás, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en claro es que hay que abrir un mail en Gmail, ¿sí? Entonces van a www.gmail.com y abren un mail. Si ya lo tienen abierto, pueden usar ese. Entonces van, una vez entrados ya al mail, van acá en donde están los puntitos, que las aplicaciones de Google, y van a buscar el icono de Classroom. ¿Ven? Acá apareció, que es como un pizarrón. Entonces entramos al Classroom. Una vez que estamos adentro, van a ver que nos aparece un más que dice crear o unirse a una clase. Entonces lo que nosotros tenemos que apretar es unirse a una clase, ¿sí? En este sector, código de la clase, vamos a ingresar el código que nos dio él o la profe, ¿sí? En este caso yo armé un aula de prueba, ¿sí? Así que este es el código, unirme, dice apuntándote, y ya entré en el aula. Bueno, acá estamos dentro de lo que es la clase de prueba, ¿sí? Dice clase de prueba 2021, profe Jimena Montes. Entonces, esto es lo que le llamamos el tablón, como el muro. Acá la profe ya puso, bueno, hola, ¿cómo están? Acaba de entrar el aula, bien hecho. Ahora vamos a ver cómo descargar un archivo y subir archivos al aula, que es lo más importante, ¿sí? Las notificaciones todos van a aparecer acá. En este caso está configurada que yo también le puedo responder a la profe. ¿Sí? Acá abajo va a haber un espacio, pero miren cómo vamos a hacer esto. Dice, acá dice la profe Jimena Montes ha publicado una tarea, primer trabajo práctico. Entonces ingresamos, le damos un clic, ingresamos al trabajo. Miren, acá dice primer trabajo práctico, está adjuntado el trabajo, ¿sí? Y tenemos varias cosas. Por ejemplo, añadir un comentario de clase. Si yo acá pongo, por ejemplo, hola, profe, no entiendo la actividad tal, o lo que sea, le aprieto acá el OK, aparece en la clase, en el aula, ¿sí? Para todos los compañeros que se puede ver. En cambio, si quiero enviarle un mensaje privado a la profe, voy a poder ir acá donde está la manito, que dice añadir comentario a Jimena Montes, pero privado. Entonces acá solo la profe lo va a recibir, pero nadie va a ver, ¿sí? ¿Qué cosa le estoy preguntando? Ahora quiero descargar este archivo, este trabajo práctico. Entonces lo que vamos a hacer es le vamos a dar un clic sobre el trabajo práctico. Ahí lo abrió, está como visible, pero todavía no está descargado ni en mi equipo ni en mi celu. Entonces lo que voy a ir acá arriba, ven que está para imprimir y al lado hay 3 puntitos en forma vertical. Voy a ir a los 3 puntitos y le voy a hacer un clic. Y voy a elegir abrir en una ventana nueva. Cuando abro una ventana nueva, si bien la imagen es similar, pero ahora me aparece acá la opción de descargar, ¿sí? Lo que yo quiero es tenerlo en mi compu o en mi celu para poder consultarlo, sin necesidad de estar online y demás, más si no hay mucho internet, ¿sí? Aprieto descargar, le doy un clic y vamos a ver acá abajo que ya está descargado el archivo. Podemos abrirlo, ahí acabo de abrirlo, y ya lo tengo en mi equipo, ¿sí? Bueno, lo hago todo. Ahora lo que vamos a ver es cómo subimos las respuestas. Ahora necesito, yo ya lo hice, lo tengo ya digitalizado y además la profe me pidió, suponete que le mande fotos de la carpeta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para cargar toda esa información en el aula? Miren acá. ¿Ven? Estoy dentro de la pantalla de hace un ratito, el primer trabajo práctico, y acá tenemos añadir o crear. Le voy a hacer clic ahí. Y voy a ir a la opción archivos, ¿sí? Acá dice subir, voy a apretar para que busquen mi equipo. Yo las tengo ya preparadas en una carpeta que dice trabajo de matemática y acá miren, tengo un Word, ¿sí? Que ya completé y un par de hojas de la carpeta con algunos ejercicios. Entonces, lo que yo puedo hacer es o cargar de uno
Por ejemplo, quiero cargar esta foto, ¿sí? Foto 1. Hoja 1, la marco y voy a abrir. Y van a ver en el aula ya cómo se va a ver. ¿Sí? La está cargando. Y miren acá, hoja 1 ya está subida. Puedo añadir, quiero, pero necesito más subir, ¿sí? Entonces vuelvo a apretar añadir, archivo, busco, ¿sí? Y voy a ir a la foto 2, ¿sí? Y hago el mismo procedimiento. Abrir, ¿sí? Y ya van a ver acá al costadito que está la foto 2 cargada. Ahora miren, porque hay una forma más rápida, voy a añadir el resto. Añadir, archivo, busco, ¿sí? ¿Y qué me falta? La hoja 3, 4 y el trabajo de Word. Lo puedo en realidad añadir todo junto, miren. Marco el 3, ven que está en azul. Ahora aprieto la tecla Control y sin soltarla voy a marcar la otra hoja y voy a seleccionar el trabajo práctico. Fíjense que están los tres archivos marcados y acá abajo están los tres también. Se pueden subir juntos. Pongo abrir y ven que está cargando los tres juntos. ¿Sí? Esto lo podría haber hecho de entrada, pero quería mostrarle cómo subir de a uno y cómo subir todo junto. Siempre con la tecla Control pueden ir marcando todos los que quieran subir, manteniéndola presionada, ¿sí? Sin soltarla. Y acá, miren, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 archivos, 4 fotos y el Word. Una vez que terminé todo, ahí recién voy a apretar acá abajo entregar. Pero suponete que cargué una foto de otra materia o me equivoqué. Bueno, por ejemplo, esta foto 4, digo, no, la foto 4 no era para esta profe. Agarro, cruz, aprieto, tuc, se fue la hoja 4, desapareció. ¿Sí? Entonces, bueno, digo, ya está, todo ya cargué, pongo acá entregar. Me dice, vas a enviar estos 4 archivos, sí, correcto, entregar. Y ya está todo mandado. Quédense tranquilos que ya fue mandado. Ven que acá dice anular entrega. Quiere decir que si yo me equivoqué o algo, puedo anular la entrega y volver a cargar todo, ¿sí? Pero bueno, básicamente esto es lo que necesitamos saber para entrar en el aula, para descargar y para después cargar las respuestas para la profe. Así que bueno, les mando un saludo grande y hasta la próxima.